Siempre supe que lo envidiabas. Sé que lo mataste. Esas palabras, un susurro venenoso en medio del dolor más profundo que un padre puede sentir, no fueron un grito en una pelea, sino un puñal que se retorcía lentamente en mi corazón mientras lloraba a mi propio hijo. El aroma a cempasúchil y café llenaba el aire, pero solo podía sentir el frío de la traición. En ese momento, en mi propia casa, rodeada de rostros que me habían visto envejecer, el dolor de la pérdida de mi hijo se mezcló con la confusión y el horror de una acusación que profanó su memoria y mi vida entera, transformando mi dolor en un campo de batalla silencioso y desolado. Me llamo Arturo, tengo 72 años, y nunca imaginé que, en el velorio de mi hijo, Alejandro, el dolor de su partida se vería eclipsado por la crueldad de una acusación proveniente de mi propia familia. Soy un capataz de construcción jubilado, un hombre cuyas manos callosas construyeron no solo edificios por toda la Ciudad de México, sino también la casa, que ahora se ha convertido en juzgado. Cada ladrillo de esta casa representa un sacrificio, una promesa de seguridad para la familia que amé. Y ahora, esa misma familia, encabezada por mi nuera, Valeria, me tilda de monstruo, de asesino, junto al ataúd del hijo que crié con todo mi amor. La casa, modesta pero impecable, estaba llena. Vecinos del barrio obrero que me habían visto construir estos muros con mis propias manos iban y venían, ofreciendo sus condolencias con la mirada baja. El patio, donde Alejandro dio sus primeros pasos, estaba ahora lleno de sillas de plástico y el tenue murmullo de las oraciones. El ambiente era pesado, cargado de una tristeza compartida, pero bajo este manto de duelo, corría un río subterráneo de tensión. Podía sentir la mirada de Valeria al otro lado de la habitación, fría y calculadora, transformando nuestro espacio compartido de duelo en su escenario personal, para una tragedia que ella misma escribía, y en la que yo era el villano. El dolor era una presencia física, un peso sobre mis hombros que me agobiaba más que la edad misma. Cada abrazo de un amigo, cada palabra de consuelo, ahora parecía una farsa, pues desconocía quién había sido ya envenenado por la mentira de Valeria. Me sentía como un fantasma en mi propia casa, invisible en mi dolor, pero terriblemente expuesta al juicio. Su acusación, susurrada solo para mí, pero sentida por todos a través de sus acciones, profanó el momento más sagrado de la despedida, robándome no solo a mí, hijo, sino también mi dignidad en el momento de mi mayor vulnerabilidad. El hogar que construí para proteger a mi familia, ahora se sentía como una prisión de ojos sospechosos. Antes de continuar con esta historia, les pido un momento de su tiempo. Si estas palabras les llegan al corazón, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal para no perderse este viaje, y comenten desde dónde lo ven. Saber que no estoy sola, que hay personas bondadosas en diferentes partes del mundo, que siguen mi lucha, me da una fuerza inimaginable. Su apoyo es un bálsamo para mi alma y una luz en esta oscuridad. Muchas gracias por escucharme y conectar con mi dolor. Su presencia, incluso a la distancia, es muy importante para mí, desde que mi amada esposa, Elena, falleció hace 5 años. Mis días se han convertido en una silenciosa rutina de hábitos y recuerdos. Me despierto con el sol, como siempre, con el cuerpo aún al ritmo de la construcción. El aroma a café recién hecho llena la cocina, pero la silla frente a la mía permanece vacía. Recorro la casa, tocando los muebles que compramos juntos, el portarretratos polvoriento con nuestra sonrisa de bodas. Mi vida se ha convertido en un diálogo constante con los recuerdos de ella y un esfuerzo por mantener viva la dignidad que siempre defendimos. Mi pensión como capataz de construcción jubilado, de unos 18,500 pesos, apenas cubre las cuentas, pero nunca me ha faltado lo esencial, el honor. Esta casa en Colonia del Valle no es solo una propiedad, es el diario de mi vida. Recuerdo colocar cada ladrillo, sintiendo la argamasa bajo mis dedos. La pared sur, un poco imperfecta, fue donde le enseñé a Alejandro a usar la llana por primera vez. Tenía solo 10 años, y sus pequeñas manos apenas podían sostener la herramienta. El patio trasero, donde planté el jacarandá que ahora da sombra al patio,
Ha sido escenario de innumerables partidos de fútbol y celebraciones de cumpleaños. Cada grieta en la acera, cada mancha en la pared, es un párrafo de nuestra historia. Vender esta casa, como siempre sugería Valeria, sería como vender mi alma, arrancar las páginas de mi existencia. Mi mundo siempre ha sido sencillo, regido por códigos de honor y trabajo duro. En el barrio, soy don Arturo, el hombre que ayudó a construir la capilla local, que nunca rechazó un consejo ni una herramienta prestada. Mi reputación se forjó durante décadas de sudor e integridad, pero ahora sentía que se me escapaba como arena entre los dedos. La acusación de Valeria no era solo un ataque contra mí, sino contra todo lo que representaba. Ella, con su afán de lujo y su visión del mundo donde el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria, nunca entendió el orgullo que siento por mis manos callosas y mi vida modesta pero honesta. La llegada de Valeria a nuestra familia fue como un cambio radical. Trajo consigo una ambición fría, un descontento constante con nuestra vida sencilla. Para ella, el éxito de Alejandro no era motivo de orgullo, sino una herramienta para su propio ascenso social. Lo presionaba constantemente, creando una distancia entre mi hijo y yo. Las visitas dominicales se volvieron menos frecuentes, las conversaciones más superficiales. Podía ver el agotamiento en los ojos de Alejandro, el peso de intentar cumplir con las expectativas insaciables de su esposa, pero siempre me decía que estaba bien, quizás para protegerme o por vergüenza de admitir su carga. El conflicto entre Valeria y yo era silencioso, una guerra fría librada en la mesa. Ella veía mi apoyo a Alejandro no como amor paternal, sino como una interferencia. El dinero que ocasionalmente le daba para ayudarlo con sus gastos, lo veía como un desperdicio, recursos que deberían haber sido invertidos en sus sueños de grandeza. Me consideraba un viejo cascarrabias, un obstáculo para el brillante futuro que había planeado. Y yo, en cambio, la veía como una fuerza destructiva, alguien que medía el amor en quilates y metros cuadrados, drenando lentamente la esencia de mi hijo. Mis nietos, Carlos y Sofía, son la luz de mis ojos, la continuación de mi sangre. Carlos, a sus 16 años, tiene la misma mirada decidida que Alejandro de joven. Sofía, a sus 12, posee la dulzura y la sensibilidad de mi Elena. Sin embargo, durante el velorio, los observé desde lejos, consolados por su madre, quien los sostuvo como un escudo. Sus miradas hacia mí eran una mezcla de dolor y una nueva y terrible confusión. Pude ver la semilla de la duda que Valeria había sembrado en sus mentes jóvenes y vulnerables, y mi corazón se rompió una vez más, temiendo perder no solo a mi hijo, sino también su amor. Mi vecina, la señora Elodia, una mujer de 80 años que vive al lado desde antes de casarme, me trajo una taza de té de manzanilla. Sus ojos, surcados por décadas de sonrisas y lágrimas, me observaron con una sabiduría serena. No dijo mucho, solo me apretó el brazo y susurró: «Te conozco desde hace 50 años, Arturo. Conozco tu corazón». En ese mar de desconfianza, sus palabras fueron un pequeño faro, un recordatorio de que la verdad, para quienes realmente me conocían, no podía distorsionarse tan fácilmente. Representaba la silenciosa solidaridad de la comunidad, la esperanza de que mi legado de integridad pudiera capear esta tormenta de mentiras. Al otro lado, el abogado de Valeria, un hombre con traje caro y sonrisa falsa, ya rondaba entre la multitud como un buitre. Lo vi charlando con ella en un rincón, entregándole papeles, con expresión seria, no triste. Era la personificación de la amenaza inminente, la prueba de que la acusación de Valeria no era solo una muestra de dolor, sino el primer paso de una estrategia fría y calculada. Su presencia en el velorio de mi hijo fue una profanación, transformando nuestro dolor en un asunto legal, un preludio a la batalla que pretendía librar por la casa y, probablemente, por un seguro de vida que yo ni siquiera sabía que existía. En el centro de todo, como una roca en medio de 1911, una corriente impetuosa, estaba mi dignidad. Valeria podía intentar arrebatármelo todo: mi hogar, el amor de mis nietos, mi reputación, pero mi honor,
al que no renunciaría. Era la herencia que recibí de mi padre y lo único de verdadero valor que podía dejar. Decidí enfrentar esta tormenta no con gritos ni acusaciones, sino con la fuerza silenciosa de la verdad. Me lo debía a mí mismo, a la memoria de Elena y, sobre todo, a la memoria de mi hijo Alejandro, cuya vida estaba siendo utilizada como arma en una guerra de codicia. Me retiré a mi habitación un momento, buscando refugio del peso de sus miradas. Sobre mi tocador, dentro de una modesta caja de terciopelo rojo, yacía mi posesión más preciada. No era una joya ni una escritura de propiedad, sino una vieja paleta de albañil. El mango de madera, oscuro y liso, tenía la forma perfecta de una mano, fruto de años de uso por parte de mi padre, y luego por mí. Fue la primera herramienta que me regaló, un símbolo de nuestro oficio, de nuestro linaje de hombres que construían cosas con sus propias manos. Para mí, representaba más que el trabajo, era la encarnación del honor. Esta paleta era un vínculo sagrado entre generaciones. Con ella, mi padre me enseñó que cada ladrillo colocado recto contribuye a una base sólida, una lección que aplicaba tanto a los edificios como a la vida. Y con esta misma herramienta, yo le enseñé a Alejandro. Recuerdo sus manos jóvenes y torpes intentando imitar las mías, su frustración inicial dando paso al orgullo cuando por fin logró hacer una pared recta. Entregarle esta paleta habría sido el paso final, el reconocimiento de que era un maestro por derecho propio. Pero ahora, permanecía en la caja, un legado interrumpido, un símbolo de un futuro que nunca llegaría. La presencia de esta herramienta en mi vida siempre ha sido un recordatorio constante de mis valores. En un mundo cada vez más acelerado, obsesionado con el dinero fácil y las apariencias, la paleta representaba la dignidad del trabajo honesto, la satisfacción de crear algo duradero con el propio sudor. Valeria nunca lo entendió. Para ella, era solo un trozo de metal viejo, un símbolo de la vida sencilla de la que tanto deseaba escapar. No veía la historia oculta en su mango desgastado, no comprendía que la verdadera riqueza no reside en lo que se puede comprar, sino en lo que se construye con integridad, ladrillo a ladrillo. Mi hijo, Alejandro, era un buen hombre, pero estaba atrapado entre dos mundos. Por un lado, los valores del trabajo duro y la sencillez con los que fue criado. Por otro, la incesante presión de Valeria por un estilo de vida que no podíamos permitirnos. Recuerdo vívidamente, hace unos 2 años, cuando ella lo convenció de emprender un pequeño negocio de diseño de interiores. Era su sueño, no el suyo. Para financiar el proyecto, lo presionó para que me pidiera el dinero que había ahorrado toda mi vida para emergencias. Los 200,000 pesos que tenía guardados en el banco. Es una inversión. Papá, decía con ojos suplicantes. Sabía que era un error. El plan de negocios era vago, y la ambición de Valeria superaba con creces su experiencia. Pero vi la desesperación en los ojos de mi hijo, el deseo de darle a su esposa lo que quería, de encontrar paz en su matrimonio. Así que cedí. Fui al Banco Santander en la avenida Insurgentes y retiré todos mis ahorros. Le entregué el dinero con pesar, no por la pérdida del dinero en sí, sino porque sentía que estaba financiando su infelicidad. Estaba sacrificando mi seguridad, ganada con toda una vida de trabajo por su capricho. El negocio, como temía, fue un desastre. En menos de 1 año, el dinero se había esfumado, consumido por el alto alquiler, los muebles de diseño y la mala gestión de Valeria. El fracaso abrió una profunda herida en Alejandro. Se sintió humillado, un fracaso a los ojos de su esposa y, quizás, a los míos. La deuda restante los amenazaba como una nube oscura. Este sacrificio, hecho por amor a mi hijo, se convirtió en una arma más en el arsenal de Valeria. En su mente retorcida, yo no había ayudado lo suficiente. Mi modesta contribución era solo una prueba más de mis limitaciones, de mi fracaso, para ser el suegro rico que ella deseaba. El contraste entre ese sacrificio y la acusación que ahora me lanzaba era un abismo de crueldad. El mismo hombre que había renunciado a los ahorros de toda su vida para apoyar el sueño de su hijo, ahora era llamado asesino por avaricia. La injusticia de la situación era tan grande
tan abrumadora que me dejó sin aliento. Ella había reescrito la historia, transformando mi acto de amor paternal en prueba de mi supuesta envidia. La lógica era perversa, pero efectiva en su maliciosa simplicidad. Si no podía verlo triunfar, lo habría destruido. El dolor de ese recuerdo se mezcló con el dolor del presente, creando un cóctel venenoso de pena e impotencia. Si amas a Jesús y crees en la justicia divina, te insto a suscribirte a nuestro canal. Cada historia que compartimos aquí es un testimonio de la lucha entre el bien y el mal, y tu suscripción es un acto de apoyo a la verdad. Al unirte a nuestra comunidad, no te perderás futuras revelaciones y fortalecerás una red de personas que, como tú, creen que la dignidad y el honor deben prevalecer. Juntos, podemos ser la voz de quienes han sido agraviados y una fuente de esperanza. Tu presencia es esencial para que podamos seguir arrojando luz sobre estas batallas de la vida real. Suscríbete para mantenerte conectado en la fe. La tarde transcurría y el flujo de gente disminuía. El aire en la sala estaba viciado, cargado con el aroma a flores marchitas y a un dolor estancado. Permanecí sentado en mi silla de siempre, un islote de silencio entre los susurros. Observé a Valeria, quien ahora interpretaba el papel de la viuda desconsolada con una perfección teatral. Abrazó a los invitados, secó lágrimas que no parecían reales y me lanzó miradas furtivas, asegurándose de que su actuación llamara la atención. Cada gesto suyo estaba calculado para aislarme, para presentarme como el anciano insensible, ajeno al dolor colectivo, reforzando la narrativa que había creado. El momento que lo cambiaría todo no fue una confrontación directa, sino un fragmento de conversación que el destino me permitió escuchar. Valeria, creyendo que dormitaba, contestó el teléfono en la cocina. Su voz, antes cargada de falsa tristeza, se volvió aguda y seria. Sí, el seguro de vida era de 1.000.000, dijo, en voz baja. Pero la acústica de la casa que había construido me llevó sus palabras directamente a los oídos. Con la acusación, podemos anular su testamento. La casa también. No tendrá a dónde ir. La frialdad de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago, disipando cualquier duda que pudiera haber albergado. En ese instante, la niebla de dolor y confusión que me envolvía se disipó, reemplazada por una claridad penetrante y gélida. Esto no era dolor ni una pena delirante. Era un plan cruel y premeditado para despojarme de todo, usando la muerte de mi propio hijo como piedra angular. La acusación de asesinato no era una diatriba. Era una herramienta legal, una palanca para quebrantar mi espíritu y apoderarse de mi hogar, de mi legado. La profundidad de su depravación era casi inconcebible, un abismo de codicia que jamás imaginé que existía bajo mi propio techo. La conmoción inicial dio paso a una furia fría, una fuerza que no había sentido en años. El dolor en mi pecho se convirtió en acero. Me levanté del sillón con las articulaciones protestando, pero la columna recta. Caminé hacia mi habitación, con el corazón latiendo fuerte y rítmico. Tomé la caja de terciopelo rojo con la paleta y regresé a la sala. La dejé sobre la mesa de centro con un golpe sordo pero resonante, silenciando las pocas conversaciones restantes. Valeria se giró, sobresaltada por mi repentina acción. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la habitación, y por primera vez, no vio a un anciano derrotado, sino a un guardián despierto. El momento de la acusación formal, el susurro venenoso, ocurrió en mi momento más vulnerable. Estaba de pie junto al ataúd abierto de Alejandro, recorriendo con los dedos los contornos de su rostro, ahora frío y sereno. Me despedía en silencio, recordando su primera sonrisa, su primera palabra, la última vez que lo abracé. El mundo a mi alrededor había desaparecido. Solo éramos mi hijo y yo. Fue en este santuario de dolor que la voz de Valeria rompió el silencio, profanando el momento. Siempre supe que lo envidiabas. Sé que lo mataste. Las palabras me golpearon con la fuerza de una agresión física, paralizándome por completo. Mi primer instinto fue la negación absoluta, la incapacidad de mi cerebro para procesar tal maldad en un momento tan sagrado. Me giré lentamente,
esperando ver en sus ojos alguna señal de que la había malinterpretado, de que el dolor la estaba volviendo delirante. Pero lo que encontré fue una frialdad, calculada, un destello de triunfo en su mirada. Había elegido ese momento preciso, el punto álgido de mi dolor paternal, para asestarme su golpe más cruel, sabiendo que estaría desprevenido, desarmado y completamente destruido. La conmoción fue tan profunda que me dejó sin voz, dejándome mudo e indefenso ante una monstruosidad que no podía comprender. El veneno de su acusación comenzó a extenderse de inmediato, no con palabras, sino con gestos. Se apartó de mí con un estremecimiento teatral, como si mi tacto pudiera contaminarla. Reunió a mis nietos, sus hijos, bajo su protección, lanzándome miradas que les indicaban que me vieran como una amenaza. Quienes estaban a mi alrededor, percibiendo el cambio de dinámica, comenzaron a observarme con una nueva curiosidad, con un atisbo de sospecha. En cuestión de segundos pasé de ser un padre afligido y digno de compasión a un paria en mi propia casa, el centro de un rumor terrible e implícito. Mi mundo, que ya se había derrumbado con la pérdida de Alejandro, implosionó. El dolor se multiplicó, el dolor de la pérdida, el dolor de la traición, el dolor del aislamiento. Sentada en mi sillón, observé el resto del velorio a través de un velo de irrealidad. Cada gesto de condolencia se sentía ahora como un arma de doble filo. ¿Me consolaban por la pérdida de mi hijo o me juzgaban por haberla causado? La ambigüedad era una tortura. El hogar que había construido como refugio se convirtió en el escenario de mi juicio, y el silencio, mi única respuesta, se interpretó como culpa. Cayó la noche y los últimos invitados se marcharon, dejando tras de sí un silencio denso, más opresivo que el sonido de los lamentos. La casa estaba fría, llena de sombras y la presencia fantasmal de la acusación de Valeria. Acostó a los niños y luego se sentó en la cocina, llamando por teléfono en silencio, su silueta recortada contra la tenue luz. Yo permanecí en la sala, paralizada, sintiendo el peso de esas paredes que ahora parecían cerrarse sobre mí. El primer acto de su cruel obra había terminado, y yo me había quedado en la oscuridad del escenario, aislada y marcada como la villana. La batalla por mi alma apenas había comenzado. El punto de inflexión no fue un acto de ira, sino de supervivencia. Al escuchar a Valeria hablar del seguro de vida y la casa, la niebla de la conmoción finalmente se disipó. El dolor dio paso a una determinación férrea. Este ya no era mi hogar, sino un territorio que defender. El honor de mi familia, la memoria de mi hijo y mi propia dignidad estaban en juego. No permitiría que profanara el nombre de Alejandro para satisfacer su codicia. El dolor me paralizó, pero la verdad me dio un propósito. La guerra de Valeria se libraría con mentiras y manipulación, pero la mía se libraría con la única arma que poseía, toda una vida de integridad. Cuando convoqué la reunión, mi voz no tembló, salió firme, con el peso de 72 años de trabajo honesto y amor paternal. Valeria, Carlos, Sofía, siéntense, tenemos que hablar. El sonido de mi autoridad, latente durante tanto tiempo, los sobresaltó. Valeria intentó protestar, pero mi mirada la silenció. Mis nietos obedecieron. Sus rostros eran una máscara de confusión y miedo. Con la caja de terciopelo que contenía la paleta entre nosotros, estaba lista para empezar a reconstruir la verdad, ladrillo a ladrillo, incluso si eso significaba demoler la fachada de la familia que una vez creí tener. El patriarca silencioso finalmente encontraría su voz. La reacción de Valeria a mi llamada fue inmediata y volcánica. Su máscara de duelo se hizo añicos, revelando la furia que bullía debajo. ¿Una reunión? ¿Qué reunión puedes convocar?, espetó con voz siseante. Ya no tienes autoridad aquí. Esta es la casa de mis hijos. Es la casa de Alejandro. Se puso de pie, gesticulando descontroladamente, y frente a Carlos y Sofía, cuyos ojos se abrieron de par en par por el miedo, me señaló con el dedo. Este hombre, tu abuelo, intenta robarte lo que es tuyo. Está delirando, consumido por la envidia que siempre ha sentido por el éxito de su propio hijo. El dolor lo ha vuelto loco, o quizás nunca estuvo cuerdo. La acusación,
Antes un susurro venenoso, ahora era un grito de guerra declarado en la sala. Me pintó no solo como un asesino, sino como un anciano senil y codicioso. Cada palabra era una pincelada en la monstruosa caricatura que quería que sus hijos vieran. No le hagan caso, les ordenó a Carlos y Sofía, acercándolos como si yo fuera una fuente de contaminación. Quiere quitarnos esta casa, el único techo que tenemos. Por eso hizo lo que hizo. No soportaba ver a Alejandro construir una vida mejor que la suya. La manipulación fue tan descarada, tan cruel, que me dejó momentáneamente sin aliento, viéndola envenenar las mentes de mis nietos delante de mí. Carlos, el mayor, me miró con una nueva dureza en los ojos, como si una lealtad dividida se viera atraída por la fuerza hacia su madre. Sofía, más joven y sensible, rompió a llorar. Su dolor por la pérdida de su padre se mezclaba con el miedo aterrador de que su abuelo fuera el monstruo que su madre describía. Valeria explotó esta vulnerabilidad sin piedad. Empezó a contar historias del pasado, tergiversándolas con perversa habilidad. Una ocasión en que le negué a Alejandro un regalo caro en la adolescencia fue contada como prueba de mis celos mezquinos. Mi insistencia en que aprendiera un oficio antes de soñar con lujos se transformó en un intento de sabotear su potencial. La casa, mi santuario, se convirtió en territorio hostil. Los pasillos resonaban con un silencio acusador. Mis nietos, antaño la alegría de mis días, ahora me evitaban. Si entraba en la cocina, se iban. Sus puertas se cerraban suavemente tras de mí. La comunicación se interrumpió, reemplazada por miradas sospechosas y susurros que cesaban en cuanto me acercaba. Experimentaba la peor soledad, la de estar rodeada de tu propia familia, pero tratada como una extraña peligrosa. Cada comida silenciosa, cada buenas noches tácita, era un pequeño golpe a mi corazón ya herido, una constante reafirmación de mi nueva condición de paria. En la opresiva quietud de las noches, el recuerdo de mi esposa, Elena, se convirtió en mi único refugio. Recordé una tarde de hace años, sentado en este mismo patio. Valeria acababa de irse tras una tensa visita, llena de quejas veladas sobre lo pequeña que era nuestra casa. Elena, con su aguda percepción, me tomó de la mano y me dijo: «Ten cuidado con ella, Arturo. La ambición de esta mujer es un pozo sin fondo. No ama a nuestro hijo, ama lo que él puede darle». En ese momento, defendía a Alejandro, diciendo que la amaba. «Lo sé», respondió Elena, «y por eso lo anhelo. Su amor es la herramienta que usará para conseguir lo que quiere». Sus palabras proféticas resonaban ahora en mi mente, dándome la fuerza para luchar por la verdad que ella siempre veía. Para combatir el veneno del presente, me aferré a los antídotos del pasado. Cerré los ojos y me transporté al taller, años atrás. Alejandro, de 20 y pocos años, y yo, trabajando codo con codo, restaurando una antigua puerta de hierro para un cliente. El olor a metal cortado, el sonido rítmico del martillo, la silenciosa camaradería entre padre e hijo. Recuerdo cómo se reía cuando criticaba su soldadura y cómo su rostro se iluminaba de orgullo cuando por fin acertaba. En ese momento, no había ambición ni presión, solo el simple placer de construir algo, juntos. Ese recuerdo era mi prueba, mi verdad inquebrantable. El amor entre nosotros era real, forjado en el trabajo y el respeto, y ninguna mentira de Valeria podría borrarlo. Sin embargo, también afloraron recuerdos más oscuros, fragmentos de conversaciones que había intentado ignorar. Aproximadamente un año antes de la muerte de Alejandro, estaba en el patio trasero cuando oí voces que se alzaban desde la cocina. Eran él y Valeria. «No puedo aceptar más dinero de mi padre, Valeria. Es demasiado», dijo él con la voz llena de angustia. «Pues consíguelo de otro lugar», respondió ella con la voz fría como el hielo. «Me prometiste un estilo de vida, Alejandro. No volveré a vivir de migajas por tu falta de coraje». La conversación fue un atisbo de la presión aplastante que soportaba mi hijo, y el recuerdo ahora me llenaba de culpa. ¿Por qué no había intervenido? ¿Por qué no lo había obligado a abrirse conmigo? Impulsada por una nueva urgencia, comencé a buscar algo, cualquier cosa,
que pudiera ayudarme a comprender. En un viejo cajón del escritorio de Alejandro, donde guardaba papeles viejos, encontré un fajo de extractos bancarios. Eran de una cuenta que no reconocí. Hojeando los papeles, empezó a surgir un patrón alarmante. Mes tras mes, había grandes retiros de efectivo, cantidades que no correspondían a su salario ni a ningún gasto familiar normal. Retiraban 20,000, 30,000 pesos a la vez, vaciando la cuenta regularmente. Era la primera pieza tangible del rompecabezas, la prueba de que había una fuga financiera en la vida de mi hijo, un secreto que había ocultado a todo el mundo. Con las declaraciones en la mano, sentí que necesitaba más. El taller de Alejandro, ubicado en la parte trasera de la propiedad de un amigo en el barrio vecino, había estado cerrado desde su muerte. Le pedí la llave a su amigo, quien me miró con lástima, probablemente creyendo la historia de Valeria de que me estaba volviendo loco. Al entrar, el olor a polvo y abandono me invadió. El lugar, que siempre había sido su refugio de orden y creatividad, era un caos. Herramientas desperdigadas, proyectos sin terminar, una fina capa de polvo lo cubría todo. El estado del taller contradecía violentamente la imagen de éxito y prosperidad que Valeria siempre se había esforzado por proyectar. Ese desorden era un reflejo del tormento interior de mi hijo, mientras Valeria pasaba los días al teléfono, con su voz alternando entre la de una viuda afligida para sus amigos y la de una negociadora implacable para otros. Yo continuaba mi búsqueda silenciosa. La oía desde la sala, discutiendo con la compañía de seguros sobre la necesidad de agilizar el pago de la póliza debido a las trágicas circunstancias. En otra llamada, su voz era pura impaciencia. Ya se emitió el certificado de defunción. ¿Qué más necesitan? No había luto en sus palabras, solo negocios. Cada conversación que escuchaba era un clavo más en el ataúd de su mentira, reforzando mi determinación. No, estaba de luto por un marido. Estaba liquidando un activo. La pieza que humanizaba su villanía, sin perdonarla, apareció por casualidad. Mientras buscaba un viejo manual de herramientas en el garaje, un sobre cayó de una caja con los archivos de Alejandro. Era una orden de desalojo, fechada 2 semanas antes de su muerte, del lujoso apartamento que alquilaban. La deuda ascendía a 3 meses de alquiler atrasado, una cantidad astronómica. De repente, su ciega ambición adquirió una nueva forma: el pánico. Valeria no solo buscaba más, sino que huía desesperadamente de una caída inminente. Su profundo miedo a volver a la precariedad la transformó en un animal acorralado, dispuesto a destruir a cualquiera para asegurar su propia supervivencia. Su creciente crueldad dio un giro aún más siniestro unos días después. Entró en mi habitación con un vaso de agua y una pastilla nueva. «El médico te recetó esto para la presión, querida», dijo con fingida dulzura. «Es para calmarte, para que te relajes un poco. Has estado muy estresada». Miré la pastilla blanca en su mano y luego la miré a los ojos. No había preocupación en ellos, solo una fría expectativa. Decliné cortésmente, diciendo que solo tomaría mi medicación habitual, el losartán que la doctora Ramírez me había recetado durante años. Su sutil insistencia y el brillo de frustración en sus ojos cuando me negué me dieron escalofríos. No quería calmarme, quería borrarme. La guerra ya no se libraba dentro de mi casa, sino en la calle. Valeria, con su don para el drama, empezó a difundir su versión de los hechos por todo el barrio. Con lágrimas en los ojos, les contó a los vecinos su preocupación por mi salud mental, lo agresiva y confundida que me había vuelto desde la muerte de Alejandro. Algunos, como la señora Elodia, permanecieron leales, pero otros, seducidos por los trágicos chismes, empezaron a verme de otra manera. El don Arturo que conocían estaba siendo reemplazado por la imagen de un anciano amargado y peligroso. La lucha ya no era solo por mi hogar, sino por mi identidad, por el nombre que había forjado con una vida de rectitud. Por favor, si pueden, tómense un momento para comentar desde qué hora y ciudad me ven. Saber que mi historia llega a diferentes rincones del mundo, a personas reales con sus propias vidas y agendas, crea una conexión que me hace sentir menos aislada.
Esta pequeña ventana a su mundo es un gran consuelo para mí. Cada comentario me recuerda que, a pesar de la distancia, compartimos este momento juntos, y esta comunidad silenciosa me da una fuerza inmensa para seguir luchando por la verdad. Muchas gracias por su tiempo y su compañía. La dramática ironía de la situación era una tortura. Yo, que conocía la verdad sobre la presión financiera, sobre la personalidad manipuladora de Valeria, sobre mi propio sacrificio, me vi obligado a ver cómo el mundo a mi alrededor se creía sus ficciones. Mis nietos me veían como un villano, mis vecinos como un loco. Cada mirada de lástima o desconfianza me recordaba mi aislamiento. Cargaba con el peso de la verdad, pero no podía compartirla, pues cualquier intento de defenderme sería visto como una prueba más de mi supuesta senilidad. Estaba en una obra donde solo la antagonista y yo conocíamos el guión, y el público estaba completamente de su lado. Decidí que necesitaba confrontarla directamente, sin agresividad, sino con hechos. Una noche, mientras los niños ya estaban en sus habitaciones, me acerqué a ella en la cocina. Dejé uno de los extractos bancarios sobre la mesa. Valeria, encontré esto entre los papeles de Alejandro. Le dije con voz tranquila y serena. ¿Puedes explicarme estos retiros? Fueron casi 500,000 pesos en menos de un año. ¿A dónde fue ese dinero? Su rostro palideció por un segundo, reemplazado por una furia gélida. No intentó negarlo. En cambio, arremetió contra ella. ¿Cómo te atreves? Siseó, destrozando la declaración. ¿Revisas las cosas de mi difunto esposo y luego vienes a acusarme? Siempre estabas obsesionada con su dinero, siempre lo controlabas. Por eso lo odiabas, porque finalmente se estaba independizando de ti. Empezó a gritar, asegurándose de que sus nietos la oyeran desde sus habitaciones. Tu abuelo me acusa de robar. Está loco. Fue una maniobra brillante en su perversidad. Usó mi pregunta lógica para pintarse a sí misma como la víctima y a mí como el agresor, consolidando aún más la narrativa que había construido para los niños. Me retiré, derrotada en esa batalla, pero no en la guerra. La situación llegó a su punto más bajo y peligroso el martes por la mañana. Sonó el timbre. Había 2 hombres trajeados. Uno se presentó como notario público, el otro como psiquiatra. Valeria los recibió con una expresión de falsa preocupación y tristeza. Gracias por venir con tanta urgencia, dijo. Estoy muy preocupada por mi suegro. No se encuentra bien. Lo comprendí al instante. Era su último paso. Ya no se trataba de aislarme ni difamarme. Se trataba de borrarme legalmente, declararme incompetente, arrebatarme no solo mi hogar, sino también mi propia autonomía como ser humano. Estaba acorralado en mi propia sala. El notario, un hombre de mirada indiferente, dejó su maletín en la mesa de centro junto a mi caja de paletas. El médico empezó a hacerme preguntas condescendientes, como las que se le hacen a un niño. ¿Cómo te has sentido, Arturo? ¿Has tenido alguna confusión? Valeria rondaba al fondo, la personificación de la preocupación fingida, describiendo al médico mis delirios y agresividad. Estaba en una sala de juicio improvisada, kafkiana, donde la cordura la determinaba el acusador y la sentencia ya estaba escrita. El notario abrió la carpeta y extrajo un documento. Señor Arturo, dijo con voz monótona, su nuera, como tutora de sus nietos y herederos, ha solicitado una evaluación de su capacidad mental para administrar sus bienes. Si la doctora Farías, aquí presente, concluye que usted no es apto, será nombrada su tutora legal. Me entregó el papel y un bolígrafo. No me correspondía firmar. Me correspondía ver el poder que ahora ejercía. Era un jaque mate. El momento de mi aniquilación total, despojada de todo, en mi propia casa, ante desconocidos que decidirían mi destino. Mi vulnerabilidad era absoluta, y la indignación moral ardía en mi interior como un fuego inagotable. De pie ante el médico y el notario, sintiendo la soga apretándose alrededor de mi cuello, una calma gélida me invadió. La vulnerabilidad se convirtió en un pilar de acero. Ignoré las preguntas condescendientes del médico. En cambio, mis ojos se encontraron con los de Valeria. Ya no veía a mi nuera, la madre de mis nietos. Vi a una extraña,
Un depredador que había perseguido a mi hijo hasta el cansancio, y ahora venía por sus restos. El miedo se había desvanecido, dejando solo la materia prima de mi determinación. No me defendería de sus mentiras. Simplemente presentaría la verdad como el único cimiento que quedaba en esta casa en ruinas. Con un movimiento lento y deliberado, alcancé la caja de terciopelo que estaba sobre la mesa. El notario dejó de hablar, sorprendido. Abrí la caja, revelando el brillo apagado de la vieja paleta. La tomé. El mango de madera se acomodó en mi palma como una extensión de mi ser. No la levanté como un arma, sino que la sostuve ante mí como un sacerdote sostiene una reliquia. Esto es lo que soy, dije con voz firme, dirigida no a Valeria, sino a los dos hombres que habían venido a juzgarme. Mi vida entera está en esta herramienta, cada callo de mis manos, cada ladrillo de esta casa. Pregúntense qué clase de hombre construye una vida con esto y luego la destruye por avaricia. Valeria intentó intervenir, riendo con sorna. ¿Ves? Te lo dije. Está delirando, hablando con objetos. Pero su voz tenía un dejo de pánico. Mis nietos, atraídos por la tensión, aparecieron en la puerta de la sala, pálidos y asustados. Me volví hacia ellos, ignorando por completo a Valeria. La verdad sobre tu padre no está en los papeles de los abogados ni en las acusaciones desesperadas, dije en voz baja. Está en su corazón, un corazón que no tuvo el valor de mostrarle a todo el mundo. Dejé la paleta sobre la mesa y caminé hacia mi pequeño taller en la parte de atrás. Ven, te mostraré lo que tu padre realmente sentía. Regresé del taller con una pequeña caja de madera, cubierta por el polvo del tiempo y el olvido. Dentro, había un fajo de cartas, atadas con cordel. Eran cartas que Alejandro me había escrito durante el último año, pero que nunca se había atrevido a dármelas. Las encontré en el fondo de un cajón mientras buscaba respuestas en el desorden de su taller. Esto, dije, dejando la caja sobre la mesa junto a la paleta, es el testamento del alma de mi hijo. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por la respiración agitada de Valeria. La verdad estaba a punto de ser desenterrada. Desaté el cordón y tomé la primera carta. La letra de Alejandro. Antes tan firme, ahora era temblorosa, apresurada. Empecé a leer en voz alta, con la voz quebrada pero firme. Padre, perdóname. Sé que te he decepcionado. La presión es demasiada. Siento que me ahogo. Valeria quiere cosas que no puedo dar, y su sonrisa se desvanece con cada día que fallo. Las deudas me consumen. Pedí dinero prestado a usureros, padre. Me siento tan avergonzado. Quería ser el hombre fuerte que me enseñaste a ser, pero soy débil. Me alejé de ti porque no podía enfrentarte. No, después de desperdiciar el sacrificio que hiciste por mí. Cada palabra que leía era un duro golpe para la fachada que Valeria había construido. Seguí leyendo. La carta revelaba la profunda desesperación de mi hijo, la trampa de las apariencias en la que estaba atrapado. Describía las constantes discusiones por dinero, la sensación de fracaso, el peso insoportable de vivir una mentira. No se mencionaba el suicidio ni la ira hacia mí. Solo había un dolor inmenso, una súplica de perdón y la confesión de una presión abrumadora. La carta terminaba con una frase que rompió el corazón de todos los presentes. La única paz que encuentro está en el taller, donde aún puedo oler la madera y la honestidad, donde aún me siento un poco como tu hijo. Valeria, viendo cómo se desmoronaba su castillo de mentiras, perdió el control. Son mentiras, son falsificaciones, gritó con la voz ahogada por el pánico. Él las escribió, está intentando manipularnos a todos. Se abalanzó sobre la mesa, intentando arrebatarme las cartas de la mano. Su reacción histérica, su violenta negación de la letra y el dolor de su propio marido fue la confesión más elocuente de su culpa. La viuda afligida desapareció, dando paso a una mujer desesperada y acorralada, exponiendo la verdad de su naturaleza a todos, especialmente a sus hijos, quienes la observaban con creciente horror. En la confusión, una de las cartas cayó al suelo. Carlos, mi nieto, que se había quedado paralizado en el umbral, se adelantó y la recogió. Leyó el periódico moviendo los labios en silencio. Luego levantó la vista, primero a mí, luego a su madre.
La dureza de su mirada se había desvanecido, reemplazada por una comprensión devastadora y un profundo dolor. Por primera vez, vio a su madre no como una víctima, sino como la artífice de la miseria de su padre. En esa mirada, el vínculo familiar se rompió y luego se rehizo. Caminó lentamente a mi lado, con la carta en la mano, en un acto silencioso de lealtad y reconocimiento de la verdad. En el punto álgido del alboroto, oímos que llamaban a la puerta. Era la señora Elodia, mi vecina, cuyo agudo oído había captado los gritos de Valeria. «Arturo, ¿está todo bien?», preguntó al entrar y observar la tensa escena. Su mirada sabia recorrió la habitación, desde mi rostro hasta el de Valeria, ahora pálida y temblorosa, y luego los rostros llorosos de mis nietos. Lo entendía todo sin necesidad de explicaciones. Con la dignidad de sus 80 años, se acercó a mí y me puso una mano firme en el hombro. «Ya basta, Valeria», dijo con voz tranquila pero firme. «Todos en este barrio saben qué clase de hombre es Arturo. Se acabó tu obra». La intervención de la señora Elodia fue el golpe de gracia. Su presencia, como testigo externa y respetada por la comunidad, rompió por completo el hechizo de la manipulación de Valeria. El médico y el notario, al darse cuenta de que se habían visto envueltos en una sórdida disputa familiar, en lugar de un caso médico, legítimo, intercambiaron una mirada incómoda. El médico carraspeó. «Creo que nuestra presencia ya no es necesaria aquí», dijo, cerrando su maletín. «Es evidente que el señor Arturo está lúcido». Se retiraron apresuradamente, dejando atrás los restos de la conspiración de Valeria, ansiosos por escapar de la crudeza de la verdad que había sido expuesta. La amenaza legal se había evaporado. La habitación se sumió en un silencio denso y pesado. Valeria permanecía derrotada, de pie en medio de la habitación, aislada en su propia mentira. Las lágrimas que corrían por su rostro no eran de dolor ni arrepentimiento, sino de pura y amarga derrota. Miró a sus hijos, buscando un último vestigio de alianza, pero solo encontró acusación y decepción en sus ojos. La miré, no con odio, sino con una calma devastadora, la calma de quien ha sobrevivido a la peor de las tormentas. La justicia había llegado, no por un juez, sino por las palabras de un hijo muerto, y la fuerza silenciosa de la verdad. Fue entonces cuando pronuncié las palabras que se me habían quedado atascadas en la garganta, no con rabia, sino con la precisión de un cirujano que expone una herida. No me susurraste al oído que lo maté, gritaste frente al espejo para convencerte de que no fue tu culpa. Hice una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara, pero el eco de tu codicia llenó esta casa durante años. Mi hijo no murió por mis manos, Valeria, murió por el peso de tu vacío. La verdad, dicha en voz alta, flotaba en el aire, irrefutable y eterna, la sentencia final de su juicio moral. La revelación final, contenida en otra carta, explicaba la causa de la muerte. Alejandro había tenido una violenta discusión con Valeria por dinero la noche que murió. Ella lo amenazó diciéndole que lo abandonaría y lo arruinaría públicamente. Huyó al taller, su único refugio. Allí, solo, el estrés y la angustia le destrozaron el corazón. Murió de un infarto fulminante. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente por el amigo que le había cedido el espacio. No fue asesinado ni se suicidó. Simplemente se desmoronó. Valeria no lo mató con sus propias manos, sino que lo asfixió con su ambición insaciable. Tras la marcha de los desconocidos y el silencio, establecí las nuevas reglas. No a gritos, sino con la autoridad que me daba la verdad. «No te irás a ningún lado, Valeria», dije, y mi voz resonó en la casa que era mía. «Te quedarás aquí, en esta casa. Despertarás cada día y mirarás a los ojos a los niños cuyo padre llevaste a la desesperación. Vivirás con lo que hiciste, rodeada de los muros que mi hijo ayudó a construir. Este será tu castigo. Vivir con la verdad todos los días. Expulsarla sería demasiado fácil, una fuga. La condené a permanecer en la escena del crimen. Mis nietos, finalmente liberados del hechizo de su madre, vinieron a mí. Sofía, con el rostro surcado de lágrimas, me abrazó fuerte.
Lo siento, abuelo. Lo siento. Carlos estaba de pie frente a mí, cabizbajo, con la vergüenza evidente en el rostro. Fuimos tan injustos. Le creímos. Los abracé, sintiendo sus cuerpos temblar entre sollozos. No es tu culpa, susurré. El engaño es una niebla espesa, y tú eres joven. En ese abrazo, el hilo roto de mi familia se recompuso. El dolor de perder a mi hijo fue inmenso, pero recuperar el amor de sus hijos fue un bálsamo que me permitiría empezar a sanar. Los días siguientes fueron silenciosos y melancólicos. Valeria se convirtió en una sombra en la casa, recorriendo las habitaciones como un fantasma. Su presencia un recordatorio constante de la tragedia. La victoria no trajo alegría, solo un sombrío alivio. Se había hecho justicia moral. Mi dignidad había sido restaurada a los ojos de quienes importaban, pero el precio había sido la inocencia de mis nietos y la destrucción definitiva del recuerdo del matrimonio de mi hijo. La resolución no fue un final feliz, sino un final verdadero, cargado con las complejidades y las tristezas de la vida real. La paz que encontré no fue de felicidad, sino de aceptación. Recuperé mi lugar, no por fuerza, sino por la resiliencia de mi integridad. La paleta regresó a su caja de terciopelo, con su simbolismo ahora más potente que nunca. Era la prueba de que una vida construida sobre cimientos sólidos, por modestos que sean, puede resistir los terremotos más violentos. La casa volvió a ser un hogar, aunque marcado por profundas cicatrices. El respeto de mis vecinos regresó, más fuerte que antes, consolidado por su admiración por mi silenciosa fortaleza. Volví a ser don Arturo, el pilar de mi familia y de mi calle. El mensaje central de esta dolorosa experiencia quedó clarísimo. En un mundo cada vez más obsesionado con las apariencias y las posesiones materiales, el bien más preciado que posee un hombre es, y siempre será, ¿quién es? La dignidad no se compra, ni se hereda, ni se roba. Se construye, día tras día, con actos de honestidad, trabajo y verdad. Valeria, con toda su ambición, quedó sin nada porque, en el fondo, ya estaba vacía. Yo, con mis manos callosas y mi modesta pensión, lo tenía todo porque mantuve intacta mi fuerza interior. Esa noche, después de que todos se acostaran, fui al taller del fondo. El aire aún olía ligeramente a acerrín y metal, el fantasma de mi hijo. Saqué la paleta de la caja y la sostuve, con el metal frío contra mi piel. Miré una vieja foto polvorienta en la pared. Yo y un sonriente Alejandro, de unos 10 años, ambos cubiertos de cemento. La victoria me supo amarga, porque para lograrla, tenía que exponer al mundo el dolor de mi hijo, pero era la única manera de honrar su memoria, de limpiar su nombre de las mentiras de su vida y la calumnia de su muerte. Comprendí que la dignidad era, sin duda, la última fortaleza de un hombre. Cuando todo lo demás se pierde, seres queridos, dinero, reputación, lo que queda es la integridad del carácter. Fue esta fortaleza la que me permitió soportar la humillación, la acusación y el aislamiento. Y fue de esta fortaleza de donde saqué la fuerza para luchar, no con las armas de mi enemigo, sino con la sencillez de mi verdad. La casa que construí con ladrillos y cemento se convirtió en un símbolo de la casa interior que mi padre me enseñó a construir, sólida, recta y capaz de resistir cualquier tormenta. Con el tiempo, comenzó a surgir una nueva normalidad, una normalidad más tranquila y sabia. Mis nietos y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, ladrillo a ladrillo, basándonos en la dolorosa honestidad que ahora compartíamos. Empecé a enseñarle a Carlos el oficio, tal como le había enseñado a su padre, transmitiéndole el legado. La paleta, que una vez fue símbolo de un pasado roto, se convirtió en un puente hacia el futuro. El dolor por la pérdida de Alejandro nunca desaparecería, pero al honrar su memoria con verdad y dignidad, encontramos la manera de seguir viviendo, de seguir construyendo.